Hola, hola, ¿cómo estamos? Me encanta tener plantas en la terraza, pero me pasa que cada vez que agrego una pienso en el gasto de agua y en el tiempo que demanda regarlas. Es verdad que es muy común un riego automático en los jardines, pero también es posible en una terraza y también puede ser un riego eficiente. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, un riego automático y por goteo para todos los maceteros de esta terraza. En una llave de agua cercana a la terraza pondremos un programador de riego a pilas y armaremos un recorrido con tubería de polietileno o planza. La llegada a cada macetero será con microtubo que nos permitirá conectar goteros y microaspersores. Esta es la llave que usaremos para el riego y el programador que elegimos es a pilas. Usa 2 pilas AA y sirve para automatizar un circuito de riego. Hay otros programadores que son para automatizar 2 circuitos, pero son para jardines o terrazas más grandes. Hay que fijarse en el tipo de hilo que tiene el programador para conectarse a la llave. En este caso tiene una entrada con hilo HI interior y la llave un hilo HE exterior, así que se puede enroscar sin problema. Si ambos fueran HI o HE, tendríamos que enroscar un adaptador para poder conectarlos. La salida del programador tiene un hilo exterior HE, por lo que para poder comenzar el recorrido con la tubería de polietileno o planza, debemos poner un terminal con hilo HI y una unión rápida para manguera. Esta tubería es muy fácil de usar, pero si viene muy enrollada o está muy rígida, simplemente la dejamos un rato al sol y es mucho más fácil de manipular. Y para dimensionarla, usamos un cortatubo. Comenzamos cortando un trozo de 30 centímetros que nos permita llegar de la llave al suelo. Los conectamos a la unión rápida para manguera y de ahí, dependiendo de cómo sea el recorrido, ponemos una T o codo. En nuestro caso será un codo. Cada recorrido es diferente porque responde a la ubicación de la llave y las dimensiones del espacio. Pero en este caso necesitamos seguir uniendo 2 codos con un trozo de 8,5 centímetros de tubería para llegar al piso, donde pondremos una T que divida el recorrido para la izquierda y la derecha de la terraza. Cortamos otro trozo pequeño de tubería de polietileno o planza que va en una T que nos permite seguir el recorrido, pero a su vez sirve para poner una extensión vertical para, con un terminal HE, enroscar el distribuidor de microtubo que puede ser de 2 o de 4 salidas. En esta parte del recorrido vamos a hacer una estación para poder regar estos 5 maceteros. Para abarcar toda la terraza y el otro grupo de plantas, seguimos con la planza y terminamos con un codo, en el cual también ponemos un trozo de planza para extender en forma vertical la tubería y enroscar el segundo distribuidor de microtubo que nos permitirá regar otro grupo de macetas. Esta es la tubería que se ocupa para los riegos eficientes o por goteo. Se llama microtubo, tiene 4 milímetros de diámetro y viene con todos los fittings, las T, las coplas, los tapones para hacer todas las ramificaciones que queramos. Cortamos con la tijera trozos de microtubo que lleguen desde el distribuidor a los maceteros. Los conectamos en cada una de las salidas del distribuidor. Si cuesta un poco hacerlo, se puede calentar suavemente la punta para que se amolde a la conexión. Aquí vamos a necesitar extender estas líneas de microtubo con T y coplas, ya que tenemos 4 salidas desde el distribuidor, pero 6 maceteros para regar. Cuando ya tengamos listo el recorrido con el microtubo, podemos pensar qué tipo de riegos vamos a ocupar. Para eso es fundamental la forma y el tamaño del follaje, porque siempre se recomienda que el agua no moje ni las hojas ni las flores. En esta planta llamada agapanto, que tiene bastante follaje, usaremos un gotero con estaca. El gotero se conecta al microtubo y se entierra donde no quede cubierto ni por hojas ni con tierra. Cuando tengamos una planta alta y con tronco o tallo largo, podemos usar un microaspersor que se conecta al microtubo y con una estaca lo enterramos en la tierra. Hay microaspersores verdes que riegan 180 grados
los azules en 90 grados y los rojos en 360 grados. En este caso usaremos uno que riega en 90, ya que solo queremos que moje la tierra de este macetero. En el caso de un macetero muy grande, conviene poner al centro de la planta un microaspersor que riegue en 360 grados. Con estas mini válvulas podemos controlar de mucho mejor forma el riego en plantas que no necesitan agua constantemente. Así que si usted tiene alguna planta que no quiera regar durante algún tiempo, corta el paso del agua y listo. Una vez que tengamos listo el sistema, damos el riego para comprobar que los microaspersores y los goteros estén regando dentro de la maceta. Este es el momento para corregir alguno que esté regando afuera o de forma ineficiente. Una vez hecha la prueba de funcionamiento, podemos programar los días que queremos que funcione, las horas y duración. Esto hay que hacerlo en función del tipo de plantas y sus necesidades de riego. En este caso, 3 veces a la semana, con una duración de 10 minutos y muy temprano en la mañana, a las 7. Lo ponemos en modo automático y quedará listo para funcionar. Para que el riego por goteo sea eficiente, debe ser programado temprano en la mañana o tarde en la noche, no con sol o calor, ya que evapora el agua más rápido. Debe tener una mayor frecuencia en días, pero con menos duración. Y muy importante, el agua debe llegar directo al pan de raíces y no mojar el follaje. Para ayudar a que el riego sea eficiente, es muy importante que la tierra de los maceteros se mantenga aireada y descompactada, para que el agua entre en las raíces y no se evapore en la superficie. Para eso es necesario horquetear todas las semanas y renovar el sustrato más o menos una vez al año con un buen compost y turba. Es muy importante que vayamos actualizando la programación del riego, porque claramente las plantas no necesitan la misma frecuencia de agua en invierno y en verano. Si te gustó este proyecto, suscríbete al canal para ver más contenido como este y no olvides activar la campanita. Y si tienes preguntas de este u otro proyecto, ya lo sabes, escríbele al especialista en jun.cl. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Encuentra todo en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.